anterior terminamos de ver qué onda con la unión de conjuntos y tal. Ahorita voy a hacer un pequeño comentario. Si alguno de ustedes tomó como referencia justamente Fundamentos de la Matemática Formal de Mario Rosales, van a notar que este, algo que se asume ahí desde el principio, nosotros tuvimos que construir un montón de cosas para poder llegar a ello, ¿no? Que comento justamente el axioma de apareamiento de ese libro, ¿no? Que justamente como le estaba mencionando, dicho axioma está pensado para describir a los conjuntos reales, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, tal cual era si tenías A, B hasta Mu, una colección de entes. O sea, si tenías los entes que los puedes decir, tenemos este y este. Entonces podías hablar del conjunto que contenía dichos entes únicamente, ¿no? Bueno, ahí lo tienen, por si quieren darle una leída a eso. Acá, pues, estamos trabajando con Sermelo Frenkel. Y pues yo también siempre prefiero las construcciones de abajo hacia arriba, no al revés, ¿no? Por distintos temas matemáticos, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy ya dejamos esto de lado y vamos a ver la intersección de conjuntos, ¿no? Eh, Aquí tal cual tenemos a qué vamos a estar haciendo alusión. Se va a hacer la intersección de los conjuntos A y B. Sí, solamente sí, para toda X pertenece a C, quiere decir que X pertenece al primer conjunto y al segundo conjunto. A los dos, ¿vale? En un diagrama de Venn, justamente tenemos nuestro conjunto A, este de aquí. Tenemos nuestro conjunto B, este de aquí. Entonces, es la parte que tienen en común, ¿no? Los dos. Por eso solamente se sombrea dicha parte, a diferencia de la unión, que era el total, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer acercamiento. Ya lo saben, igual que pasó con la unión. Es más fácil hablar en lugar de la intersección de dos conjuntos, solamente decir la intersección de un conjunto. Y acá lo tengo, de la misma forma, la intersección de A y B se va a poder entender como la intersección del conjunto cuyos únicos elementos son A y B. ¿Vale? Y pues para esto me sirve fenomenal el dibujo. Recuerden, la unión era todo, o sea, tanto lo de uno como el otro. ¿Qué va a tener de característica especial los elementos de la intersección? Que van a pertenecer a la unión en un primer momento. Y no solo eso, sino que de los que están en la unión te vas a tomar a los que están en cada uno de los elementos involucrados, ¿no? Que en este caso los que están tanto en A como en B, ¿no? ¿Eso a qué se nos va a mover? Se nos va a mover a decir que para toda Y, si tú tienes que Y pertenece al conjunto del que le estás haciendo su intersección, entonces tu X tiene que pertenecer a Y, ¿no? Es decir, vamos a poder decir que la intersección de A y B va a ser el conjunto de los X que están en la unión, tal que para toda Y, si una Y pertenece al conjunto sobre el que se está trabajando, entonces esa X tiene que pertenecer a Y. Le estamos añadiendo esa propiedad, ¿no? ¿Vale? Eso se tiene en un primer instante. Quiero que la abstraigan un poquito de por qué está pasando esto. Y pues a partir de ahí ya no tenemos un axioma, sino directamente tenemos un teorema. El teorema nos dice que para todo conjunto A existe un único, es decir, tiene existencia, tiene unicidad, conjunto B, tal que para toda X pertenece a dicho conjunto, si solamente si esto de aquí, recuérdenlo, es que pertenezca a la unión, o sea, que exista alguna X, tal que X pertenece a, y la X pequeña pertenece a la X grande. Y aparte cumple que para toda Y, si Y pertenece a A, entonces la X pertenece a Y, ¿no? Lo mismo que estábamos señalando aquí. Para toda Y, si Y pertenece al conjunto sobre el que le queremos hacer la intersección, entonces esa X tiene que pertenecer a dicha Y, ¿no? Es decir, tenemos toda la unión y nos vamos a tomar de esa unión a los elementos que pertenezcan a todos los objetos involucrados, ¿vale? Entonces, bueno, este es un teorema. Les doy aviso, ya no voy a poner la deducción formal, principalmente porque la parte de existencia se transcribe casi tal cual, ¿no? A la deducción formal. Tengas o no tengas los añadidos al lenguaje, se transcribe casi tal cual.
Y porque la unicidad me gustaría que a modo de trabajo personal intenten hacerlo ustedes, porque van a ver una característica muy peculiar. Pueden interpretar la demostración que voy a dar en la parte de la unicidad como que voy a estar usando 2 veces el metateorema de la deducción, o pueden ahí jugar con las cosas que se pueden hacer en un sistema formal para describir tal cual lo que estoy diciendo en la demostración. Entonces, bueno. Y también en futuros videos, ya nada más quedan como unos 3 o 4 videos. Como se puede hacer tal cual la transcripción tal cual, ya no voy a añadir la deducción formal, ¿vale? Entonces, bueno, para la existencia, ¿qué hacemos primero? Pues nos tomamos la unión de A, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que la unión de A está caracterizada por esta propiedad, ¿no? Luego, le aplicamos el esquema axiomático de comprensión a esta propiedad y ya, ¿vale? Ahí ya tenemos la existencia. ¿Por qué tenemos la existencia? Porque justamente esto es esto que está señalado aquí, ¿no? Y esto es equivalente a esto, ¿no? O sea, una pasa así solamente si pasa a la otra. Cuando estamos instanciando con la X, ¿no? Entonces ya lo saben, principio de reemplazo, pues si pasa lo de rojo arriba, lo de rojo arriba va a pasar si solo sí, pasa lo de rojo abajo, ¿no? Entonces, pues ya lo tenemos, lo que queríamos, ¿no? Esa va a ser para la parte de la existencia. Para la parte de la unicidad, pues ya, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la proposición que está definiendo, es decir, toda esta proposición tan enorme como se ve, toda esa. Y nada más, primero es verificarlo para la B y luego es verificarlo para la C, ¿no? Y bueno, ¿eso a qué se resume? A que X va a pertenecer a B. Si solamente si pasa todo esto, voy a señalarlo con otro color. Es decir, pasa toda esta parte de aquí. Y viceversa. Eso va a definir que la X pertenezca a la C, ¿no? Bueno, ahí lo tienes, ¿no? X pertenece a B, si solamente sí, X pertenece a la unión y X pertenece a todos los elementos de A, ¿no? Y bueno, esto va a pasar si solamente sí, la X pertenece a C, ¿no? Entonces ya, pues a partir de ahí tenemos que para toda X pertenece a B, si solamente sí X pertenece a C, pero eso implica, por axioma de extensionalidad, que B sea igual a C, ¿vale? Entonces ya tienen con eso la existencia y la unicidad, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, definición. Para toda A se define la intersección de A como el único conjunto cuyos elementos están en la unión de A y cada uno de sus elementos están en todos los elementos de A, ¿vale? Es decir, tal cual esto. Y para mí esto es súper importante. ¿Por qué? Porque ya vimos bajo qué condiciones podíamos aplicar el esquema axiomático de comprensión. Para poder aplicar aquí el esquema axiomático de comprensión correctamente, fíjense que lo único que tenemos que hacer es ver que esto nada más depende de la A, si depende de la A solamente, y esto nada más depende de la A, ¿no? Pues también depende de la A solamente, ¿no? Entonces, por eso podemos aplicar esquema comprensión siempre a la A de esta forma. Entonces, por eso, desde el principio se puede decir, esta es la definición y me muevo nada más desde ahí, ¿vale? Sin mayor problema. Entonces, bueno, así se habla de la intersección en un sistema formal. Y bueno, aquí tenemos, ¿y qué pasa con decir la intersección de A es el conjunto de los X que cumplen esta propiedad, ¿no? Es decir, nada más te tomas esto. Sin aplicar esquema comprensión correctamente, nada más dices, quiero ver si es cierto que puedo hablar del conjunto de los X que cumplen esta propiedad aquí, ¿no? Para todo A. Pues tenemos un teorema que nos dice que sí podemos hacer eso. El teorema nos dice, para todo A, condición importante, si A es distinto del conjunto vacío, entonces para toda X pertenece a la intersección de A, sí, solamente sí, para toda Y, esto de acá, ¿no? Y entonces ahora sí nos queda definida la intersección como que pertenezca a cada uno de los elementos de nuestra. Pues bueno, queremos demostrar al final esto de acá para luego hacer una generalización universal. Entonces tenemos una implicación y luego tenemos la otra, ¿no? La primera implicación es inmediata, que X pertenezca a la intersección de A, implica esto, por definición. Y esto implica
pues que como tienes una conjunción, implica nada más uno de los dos, ¿no? El segundo. Entonces ya ahí ya tienen, por lo tanto, que X pertenece a la intersección de A, sí implica que para toda Y pertenece a A, implica X pertenece a Y, ¿no? Nos faltaría ver la otra implicación. En la otra implicación es donde vamos a utilizar ahora sí, a modo de hipótesis, que A sea distinto el vacío. Y justamente como les comentaba, no era en el teorema pasado, era en este teorema. Si ustedes intentan transcribir este teorema, el regreso de este teorema a un sistema formal, van a notar, a una deducción formal, van a notar que o se aplica dos veces el metateorema de la deducción, solamente al regreso, o se juega un poquito con las cosas que se pueden hacer. Ustedes traten de hacerlo, ¿vale? Les doy la recomendación. Yo ahorita les voy a ir justificando qué está pasando y a ver si ustedes también ubican en qué parte está utilizándose dos veces el metateorema de la deducción, ¿no? Para el regreso, A distinto del vacío implica que no es cierto que para toda X, X no me pertenece a A. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que A no es vacío y la propiedad que define el vacío es que para toda X, X no me pertenezca al vacío, ¿no? Tal cual, ya vimos cómo se negaba un cuantificador universal, cómo se niega un para todo X, phi, es con un existe X, tal que no se cumple phi, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí, tendríamos que existe una X tal que X pertenece a. Aquí pues sí lo estamos añadiendo esto a modo de hipótesis, ¿no? Entonces, y llegamos hasta esta implicación. Entonces ya nada más nos quedaría existe X tal que X pertenece a. Hacemos una instanciación existencial y decimos que sea alfa el elemento tal que alfa pertenece a. ¿Vale? Y aquí, pues, si se diera que para toda Y pertenece a implica X pertenece a Y, entonces, instanciación universal sobre A perteneciente a implica X perteneciente a alfa, ¿no? Pero, ya lo vimos, alfa pertenece a, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos? X pertenece a alfa, ¿no? Es decir, tenemos alfa pertenece a y X pertenece a alfa, ¿no? Es decir, tenemos que existe X tal que X pertenece a y X pequeña pertenece a X grande, ¿no? Donde pues la X es alfa, ¿no? La X mayúscula es alfa, ¿no? Y entonces a partir de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que por lo tanto, para toda Y pertenece a, implica X pertenece a Y, llegamos en primer lugar a esto, de que existe X tal que X pertenece a y X pequeña pertenece a X grande, y pues tenemos la misma proposición, ¿no? ¿Vale? Y ya sabemos que, eso sí, tener estas dos condiciones implica que X pertenezca a la intersección de A, ¿no? Y entonces, pues ahora sí, ya tenemos que para toda Y perteneciente a implica X perteneciente a Y, implica que X pertenece a la intersección de A, ¿no? Y pues a partir de aquí, pues ya tenemos, por lo tanto, X pertenece a la intersección de A, si solamente si, para toda Y pertenece a, implica X pertenece a Y. Y pues podemos entonces, generalización universal, ¿no? Que era justamente lo que queríamos ver, ¿vale? Ya con eso acabamos la prueba y les comento, traten de checar en qué parte utilicé nuevamente el metateorema de la deducción, ustedes traten de eso transcribirlo en un lenguaje formal y todo se está sustentando nada más en que, como yo sé que mi A no es vacía, entonces me tomo un elemento en esa A, ¿no? Un elemento alfa. Ese elemento alfa, pues tenemos que, si, si X pertenece, si para toda Y, X pertenece a perdón, Y pertenece a, implica que X pertenece a, entonces en particular pasa para el alfa que nos estamos tomando, ¿vale? Y pues a partir de tomarlo para el alfa que nos estamos tomando, pues ya vimos que el propio para todo nos implica que sí existe uno, a partir de suponer que el A no es vacío. Y eso es lo que nos permite concluir, ¿vale? Traten de darle una revisada, ahí lo tenemos, y nada más como pequeño comentario final, ¿qué pasa con el vacío? ¿Vale? Con el vacío, el problema es que justamente esto de aquí es teorema de la teoría de conjuntos, ¿vale? O sea, tal cual, ¿no? Esta propiedad, la del teorema anterior, es un teorema del vacío, ¿no? Cuando estamos teniendo A en lugar, el vacío en lugar de A. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, pues el problema obvio con eso
es que si quisiéramos hablar del conjunto de las X, tal que para toda Y pertenece al vacío implica X pertenece a y todas las Y's cumplen eso, entonces este conjunto debería ser una especie de conjunto que contiene a todos los conjuntos. Y con eso les recuerdo, eso nos genera una paradoja, nos genera la paradoja de Russell, la paradoja del barbero. Eso no se puede hacer, no podemos asumir un conjunto que contiene a todos los conjuntos al estar trabajando en la teoría de conjuntos bajo el enfoque de Sermolo-Fraenkel y realmente bajo ningún enfoque, ¿no? Entonces, a partir de ese problema, pues es por lo que no se tiene esto. Para el vacío sí tenemos que especificar que trabajamos con los X que pertenecen a la unión del vacío, tal que cumplen la otra propiedad, ¿vale? También ahí tienen a modo de tarea moral, si quieren checar cuál es la unión del vacío, pues chequen cuál es, ¿no? Lo vamos a ver después, no es algo que esté dejando aquí al aire. ¿Y cómo sé que esto es teorema? Esto primero que señalé de café, pues fácil, ¿no? Pues ya tenemos que para toda Y no pertenece al vacío. Entonces, pues haciendo instanciación tenemos Y no pertenece al vacío. Y no pertenece al vacío o X pertenece a Y, es cierto, ¿no? Pero esta es la implicación material, ¿no? Es decir, a partir de aquí tendríamos Y perteneciente al vacío, implica X pertenece a Y, ¿no? Y pues ya nada más hacemos la generalización, ¿no? Primero con la Y y luego con la X. Y con eso tenemos ese gran problema, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería todo por el video de hoy. Los veo en el siguiente video.